Bueno, pues entonces ahora sí vamos con el libro y lo que nos está diciendo Kant aquí. Entonces, la primera parte, digamos, o la manera de abordar el libro más bien, es precisamente cuál es la relación entre la metafísica, ¿no? Como esta gran ciencia reina, esta manera excelsa y suprema de la filosofía, y todas estas discusiones acerca de los espíritus. Entonces, una de las primeras cuestiones que se plantea Kant es, bueno, si vamos a negar que los espíritus existen, ¿sí? O sea, si el problema va a ser hablar de la existencia de los espíritus, se pregunta, ¿cuál habrá de ser el fundamento de dicha negación? Y para ello, entonces, Kant recurre a esta idea de que pues, hay que dejar a un lado la frivolidad y atenerse a la utilidad. Dejar a un lado la frivolidad para él significa deshacerse de lo que dicen las escuelas. ¿Sí? Y así lo plantea en la página 49, dice lo siguiente en una cita. No debería aventurarme, pues, en ninguna querella de escuela en las que normalmente las dos partes tienen que decir al menos tanto como en absoluto conocen a su objeto, sino que debería atenerme estrictamente a las conclusiones a las que una teoría de este tipo pueda conducir. A veces es necesario asustar al pensador que está en el camino equivocado con las consecuencias de su error, con lo cual se volverá más atento a los principios por los que como en un sueño se ha dejado conducir. Entonces, dejar a un lado la frivolidad es deshacerse de todos estos argumentos doctrinarios de las distintas escuelas y concentrarse en la utilidad, es decir, cuáles son las consecuencias de eso que se está afirmando, cuáles son los efectos de la conclusión a la que se llega. Y para él es importante porque justo a partir de cuestionar los efectos y la conclusión es que se puede remontar entonces a cuestionar los principios mismos. ¿Sí? No se trata entonces de ver los pasos intermedios para decir, ah, mira, este silogismo aquí se equivocó, ¿no? Y entonces este paso de aquí a acá es inválido, sino es, a ver, usted está llegando a esta conclusión, ¿y esto qué significa? ¿No? Y de ahí remontar hasta los principios, ¿sí? Esto va a ser muy importante para cuando ya veamos el Kant crítico y la manera como se plantea el problema de las condiciones de posibilidad. Ahora bien, ¿qué tenemos entonces? Que si nos atenemos a las disputas de las escuelas, vamos a tener entonces por un lado todo lo que tiene que ver con el dogmatismo. Entonces aquí ya se empieza a caracterizar el dogmatismo como algo que posteriormente es lo que se va a oponer a la crítica, ¿no? A lo que él va a plantear como una filosofía crítica. Entonces, la manera como él plantea aquí el dogmatismo pues tiene que ver con el concepto de espíritu, es decir, qué es lo que las escuelas han dicho que es el espíritu. Entonces, por un lado, el espíritu, que pues en alemán es la palabra que usa es el Geist, es un ser que tiene razón, o también puede ser lo que anima a un ser humano, o también puede ser una entidad que ocupa espacio pero es penetrable, ¿no? Porque las cosas materiales, ¿no? Como esta planta aquí, es material pero es impenetrable, ¿no? Yo no la puedo atravesar. Pero los espíritus justamente tienen al parecer esta cualidad de que pueden atravesar ellos las cosas y por lo tanto también uno los puede atravesar a ellos, ¿no? Entonces es una cosa material, o sea que ocupa espacio pero es penetrable. Y por lo tanto nos lleva a la cuarta definición, que lo espiritual es algo inmaterial, ¿sí? Es una actividad en el espacio sin ocupar el espacio, ¿no? Y esto aplica tanto si estamos hablando de espíritus separados de cuerpos, como en el caso de los difuntos, como del espíritu que habita cada cuerpo humano. Entonces, de inmediato aparece aquí un problema ya pues muy clásico de la filosofía moderna, ¿no? Y es la relación entre el alma o el espíritu y el cuerpo. Si en efecto son dos cosas separadas, independientes, cómo se relacionan, cómo se juntan, de qué manera el espíritu puede afectar al cuerpo y hacer que haga cosas, o viceversa. Entonces ahí Kant está en efecto haciendo una crítica mucho más amplia que Swedenborg. ¿Sí? Antes de irse a la crítica contra Swedenborg, él nos plantea un horizonte mucho más amplio de crítica a propuestas históricas de la filosofía moderna europea previas a él. Entonces,
lo que tenemos en últimas es que el espíritu es un concepto que no ha sido abstraído de la experiencia y que por lo tanto se puede considerar un concepto subrepticio. Esa va a ser una palabrita muy importante posteriormente para las críticas. Por concepto subrepticio, Kant entiende una quimera de la imaginación o una inferencia verdadera. Es decir, algo que no está relacionado con la experiencia, pero el hecho de que no esté relacionado con la experiencia no lo hace inmediatamente falso. Puede ser falso, y entonces ahí decimos, pues esto fue un producto de la fantasía, de la mera imaginación en ese sentido, ¿no? De lo fantástico y de lo irreal, de lo ficticio. Pero puede ser que en efecto ese concepto subrepticio que no está en la experiencia sea una inferencia verdadera. Y aquí pensemos, por ejemplo, en el caso de la inducción, ¿no? No es algo, pues en el problema de la inducción como lo plantea Hume, ¿no? Esta idea de la conexión necesaria no está en la experiencia y sin embargo es algo que aparece ahí como una inferencia que necesitamos para poder tener certeza de lo que sabemos. Y en ese sentido, en tanto que es algo que se está infiriendo, ¿no? sin la experiencia, hay que tener mucho cuidado con la manera como se usa ese procedimiento analógico del cual se extrae esa inferencia final, ¿no? Entonces, aquí aparece ya el interés de Kant por la experiencia como comienzo del conocimiento. Es decir, que los conceptos empíricos comprenden también la posibilidad de conocer. ¿Sí? Solamente podemos conocer algo en tanto que puede ser relacionado con la experiencia, independientemente de si su origen es a partir de la experiencia misma o de algo que está ocurriendo únicamente en nuestras mentes, en el espíritu. ¿Sí? Eso es muy importante porque justo ahí en esa ambigüedad es donde va a entrar posteriormente toda la crítica, ¿no? De cómo esta cuestión de que lo a priori, es decir, aquello que es por definición completamente independiente de la experiencia, puede llegar a relacionarse y a dar cuenta de ella, ¿no? Entonces, desde aquí ya está empezando, ya está Kant trabajando en esa dirección, ¿no? De qué manera se relaciona lo que podemos pensar independientemente de la experiencia, es decir, toda esta manera de concebir desde el racionalismo, con lo que es propio de la experiencia, con el empirismo. Al dogmatismo, Kant le va a sumar otra cuestión, y entonces aquí ya empieza a meterse un poco más en la dirección de Swedenborg, que es lo que él llama una filosofía oculta. En la filosofía oculta, Kant nos dice que la materia muerta es caracterizada, o más bien, perdón, la filosofía oculta surge a partir de un problema que tiene que ver con si la materia es viva o no y si se puede animar o no. Entonces, ¿de dónde surge esta pregunta? Pues del hecho de que la materia se definía o era caracterizada por la inercia, ¿sí? Su movimiento solo puede cambiar en respuesta a una fuerza externa, ¿sí? Inercia quiere decir que un objeto que es meramente material no puede moverse por sí mismo. Y aquí lo del movimiento es clave precisamente porque el movimiento es algo que se puede constatar a través de la experiencia, ¿no? Y justamente en tanto que la materia es caracterizada por la inercia, entonces la materia es algo que se puede explicar mecánico-matemáticamente, como lo había hecho ya Newton. ¿Qué ocurre entonces cuando nos enfrentamos a un fenómeno como el de la vida? No podemos decir que los seres vivos, ¿no? Tanto animales, plantas como seres humanos y otros, no sean seres materiales. Pero entonces ahí es donde empieza a trastabillar el asunto, ¿no? Pero entonces si la materia es caracterizada por la inercia, ¿qué pasa con la materia viva, no? O sea, entonces hay que pensar que hay un principio orgánico de acción, un principio inmaterial, o cómo se piensa eso, ¿sí? Y para él, ese modo de razonamiento que nos lleva a pensar que la vida es simplemente materia muerta que es animada por un principio inmaterial, él lo va a llamar filosofía perezosa. ¿Sí? Así tal cual lo dice con todas sus letras, ¿no? Entonces,
Para Kant el problema va a ser pensar que los dos mundos, el de lo material y el de lo espiritual, ¿no? Porque recuerden que cuando hablamos de ánima, estamos hablando del neuma y del alma. Entonces, digamos, el problema que él se va a plantear entonces, y como les decía hace un rato, tiene que ver justamente con la cuestión de cómo se relaciona el cuerpo con el alma, ¿no? Cómo se relaciona lo material con lo espiritual. Y para él el problema grande es pensar que esos dos mundos se dan en el mismo espacio, es decir, en el espacio de lo material, ¿no? Así, por ejemplo, pensar que los espíritus de los difuntos viven en el cielo no tiene sentido, porque es posible que para los habitantes de otros planetas, y aquí vienen los extraterrestres de Kant, que están acechando todo el tiempo la obra kantiana, que eso es un tema pues para otro momento, para estos habitantes de otro planeta, si están ellos, por ejemplo, en la superficie de su planeta y ven hacia el cielo, probablemente uno de esos puntos brillantes que se ven en el firmamento es la Tierra, de modo que la Tierra estaría en lo que para ellos constituye el cielo, y por lo tanto los extraterrestres que se mueren, sus almas irían al cielo, que el cielo entonces sería también nuestra Tierra. Entonces no tiene ningún sentido pensar que las almas se van al cielo, y por lo tanto no tiene ningún sentido pensar que los espíritus ocupan el mismo espacio que ocupamos los seres vivos y materiales, ¿no? Entonces hay que salir de la perspectiva, ¿no?, ligada a el lugar en el cual uno se encuentra fijado, en este caso el hecho de que estemos en la Tierra y que desde aquí veamos el universo, y poner un punto desde el cual pensar la universalidad que no dependa de nuestro lugar en la Tierra. Vean qué interesante esa idea, ¿no? Pensar la universalidad sin que dependa de la perspectiva particular en el espacio. O sea que, de alguna manera, toda esta reflexión universal tendrá que salirse del espacio, ¿no? Pero eso es algo que ya lo veremos más adelante. Y para ello entonces vamos a tener que hablar de un entendimiento humano en general. Entonces el entendimiento humano en general es algo que ya no está en el espacio, es algo que no solamente está ubicado en la Tierra, ¿no?, que no se le pueden dar unas coordenadas espaciotemporales exactas y definidas. Kant en ese sentido entonces va a pensar el mundo inmaterial más bien como un mundo inteligible, como un mundo que solamente puede ser pensado, que solamente puede ser concebido a partir del entendimiento. Entonces, ese mundo de las naturalezas pensantes tiene además una unidad moral y una disposición sistemática regida por leyes espirituales. Esto va a ser muy importante porque entonces el mundo de los espíritus, que es un mundo inteligible, va a tener una unidad moral, contraria al mundo de los entes materiales, el mundo que se puede experimentar, el cual va a tener una unidad por las leyes mecánicas de la naturaleza. ¿Qué pasa en el caso específico del ser humano? Que es un sujeto que pertenece simultáneamente tanto al mundo invisible como al mundo invisible, pero no es la misma persona. O sea, lo que representa al ser humano como un ser material, como un ser corporal, no es lo mismo que representa como un ser espiritual o como un ser moral, ¿sí? La importancia, y esto lo veremos más adelante, lo que hace diferente al ser humano, lo que le da su dignidad en el universo, se encuentra en el lado de lo inteligible únicamente. Y en ese mundo, en el mundo de lo inteligible, solamente se pueden inferir símbolos, pero de esas inferencias no se puede llegar a ninguna conclusión, ¿sí? Ahora bien, en tanto símbolos, entonces, esta filosofía oculta va a estar relacionada directamente con los sueños, ¿sí?, con un mundo propio e individual, algo que ningún otro ser humano sano puede llegar a ver. Y entonces aquí ya empieza a meterse la cuestión de Swedenborg, ¿no? Las visiones de Swedenborg solamente las puede ver él, nadie más. Y deja de lado las sensaciones de los sentidos, que es precisamente lo más sólido y en lo que se funda el estar despiertos. Entonces, a partir de estas consideraciones, ahora sí, ya puede transitar hacia un posible antídoto tanto a la filosofía oculta como
a el dogmatismo. Y para eso Kant recurre a la filosofía común, ¿no? Que significa que al estar despiertos tenemos un mundo común que es el mundo de los sentidos. Sin embargo, este posible antídoto, ¿no?, también tiene un problema, y es que las alucinaciones parecen tener un carácter sensible, ¿no? De modo que es difícil distinguir una ilusión de la realidad. Pues, y esto es una cita de algo que él dice, la sensación de los sentidos precede a todo juicio del entendimiento y tiene una evidencia inmediata que supera con mucho toda otra persuasión. Entonces resulta que si nos vamos también hacia el otro extremo, que es pensar que el mundo de los sentidos, el mundo que podemos experimentar, va a ser la solución a este problema del mundo de los espíritus, pues también cojea. Precisamente porque la percepción y la sensación es algo que se puede alucinar, es algo que también nos puede engañar, ¿sí? No tanto de la manera pues de este platonismo un tanto ortodoxo, ¿no?, de que los sentidos nos engañan activamente y todo el tiempo, sino de que hay momentos o situaciones específicas en las cuales en efecto aquello que para nosotros parece ser una percepción y una sensación real, en realidad no lo es. Y esto se debe justamente al carácter de cómo opera la sensación, ¿sí? De que la sensación y la percepción finalmente solamente las podemos entender a partir de representaciones que ocurren en nuestro interior. De modo que siempre está ese regreso hacia la cuestión del sentido interno y de qué es lo que está ocurriendo.